y también a la presidenta de la Cámara de Diputados, a la doctora Gabriela Montaño, que nos está acompañando esta noche, para hablarnos de este proyecto de ley que busca una modificación de la ley del órgano electoral para que tanto el CEGIP como el CERECI puedan acceder a algunos datos que son importantes para que haya un mejor flujo de información. Ese es el proyecto. Sin embargo, han habido algunas observaciones, la oposición política ha hecho algunas observaciones que le vamos a consultar a la presidenta. Bienvenida, presidenta, un gusto de saludarla. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos, a todas. ¿En qué consiste este proyecto, diputada? Y queremos saber cuál es el espíritu, por qué se lo ha creado y qué es lo que pretende. Ya, a ver, ¿por qué se presenta este proyecto de ley? En primer lugar, este proyecto de ley fue presentado por dos vías. En diciembre del año pasado presenta este proyecto el Ministerio de Gobierno, de quien depende el CEGIP, que es el Servicio de Identificaciones, que nos da nuestro carnet de identidad. ¿Por qué presentan ese proyecto? ¿Por qué lo presentan? Perdón, en enero de este año, el Tribunal Supremo Electoral, de quien depende el CERECI, presenta también el mismo proyecto de ley, con el mismo espíritu, con algunas variaciones entre ambos proyectos de ley. ¿Qué hace la Asamblea Legislativa Plurinacional? Convoca una reunión el 28 de febrero de este año a ambas instituciones, al CERECI, al CEGIP, al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio de Gobierno del órgano ejecutivo. Se reúne con las presidencias de ambas cámaras, es decir, nos reunimos los tres órganos del Estado, ejecutivo, electoral y legislativo, y acordamos un proyecto de ley consensuado entre todas las instancias involucradas. ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué persigue este proyecto de ley? Que el CERECI y el CEGIP puedan intercambiar datos, puedan comunicarse entre sí e intercambiar datos que le pueden ser útiles para que el ciudadano tenga menos burocracia y para que, yendo a una institución, no tenga que ir a la otra institución, hacer otra cola, hacer otra ventanilla, llevar el certificadito de aquí para allá para que pueda continuar su trámite, etcétera. Y esas consultas se las pueda hacer en línea. ¿Qué quiere decir en línea? A través de Internet, a través de los mecanismos que hoy la tecnología nos permite y que no es lógico que sigamos obligando al ciudadano a peregrinar de una oficina a la otra cuando podemos facilitarle la vida al ciudadano y hacer esas consultas y ese intercambio de datos en línea. Este fue el proyecto inicial que se presentó en la primera oportunidad, en la segunda y en un proyecto conjunto. Así es. O sea, el objetivo era el mismo, exactamente el mismo. Habían algunas diferencias en la redacción que finalmente consensuamos. ¿Para qué? A ver, el CERECI administra, porque no todo el mundo sabe qué datos tiene el CERECI. Claro, o sea, ¿qué administra el CERECI? ¿Qué administra el CEGIP? ¿Qué administra el CERECI? El CERECI administra los datos de nacimientos, de funciones, estados civiles, es decir, matrimonios, etcétera, porque es el servicio de registro cívico. Cuando uno se casa, su partido de matrimonio es registrado por el CERECI y cuando uno quiere obtener un certificado de matrimonio, acude al CERECI. En el caso del CEGIP, el CEGIP es quien otorga nuestro carnet de identidad y administra toda la información que está dentro del carnet de identidad y tiene su propia base de datos. Ambas instituciones tienen sus bases de datos. Lo que vamos a permitir con esta ley es que ambas instituciones puedan acudir a una plataforma común administrada por la TGTIC, es una plataforma digital a través de la cual puedan comunicarse. Si yo quiero hacerle una consulta a usted, César, es como si yo agarrara el teléfono, le llamaría por teléfono o le mandaría un WhatsApp y usted me respondiera por WhatsApp. Ese mecanismo de comunicación es la plataforma digital. Ahora, ¿qué información es la que se va a compartir? ¿Qué tipo de información es la que va a fluir dentro del CEGIP y del CERECI? Bueno,
La ley es muy específica y la ley dice explícitamente que el CEGIP puede hacerle consultas al CERESI sobre ¿qué datos? Certificados de nacimiento, estado civil, certificados de defunción de las personas. Eso implica que, por ejemplo, si usted está haciendo un trámite en el CEGIP para renovar su carnet de identidad, pero usted ha cambiado de estado civil, esa consulta el CEGIP la puede hacer en línea. Ya no necesita usted hacer 2 trámites ante 2 entidades diferentes. Si usted, en vez de que en su cédula de identidad quiere que diga casado en vez de soltero, porque se ha casado desde la última vez que obtuvo su carnet de identidad, entonces la consulta ya no necesita hacerse vía papelitos y el ciudadano que tenga que correr de un lado al otro, se lo puede hacer en línea directamente para evitarle el trámite al ciudadano y facilitarle la vida al ciudadano. Como usted lo explica, Presidenta, el espíritu, digamos, de esta norma es evitar los trámites burocráticos para el ciudadano. Pasa lo mismo con la cuando uno va a solicitar el certificado de nacimiento, por ejemplo. ¿Es exactamente lo mismo que sucede o existen otras dificultades? Por ejemplo, para sacar un certificado de nacimiento, si es que no hay una letra correcta en su nombre o en su apellido, le cambiaban la C, le cambiaban la S, etcétera, etcétera, uno tenía que hacer un juicio, ¿se acuerda? Tenía que hacer un juicio para que le actualicen, tenían que venir testigos y decir, no, sí, evidentemente el señor, o si uno tenía el título de bachiller con un nombre que lo utilizaba siempre, pero en su certificado de nacimiento decía otro, o sea, era todo un lío. ¿Esto ha cambiado, ha mejorado? Eso ya cambió con la ley del Servicio de Registro Civil, la ley del CERESI. Perfecto. Es decir, hay muchos de estos trámites que ya se hacen por vía administrativa, no necesita hacer juicio. Han quedado unas cuantas excepciones para juicio cuando la variación es suficiente como para que se pueda dudar de la identidad de esa persona y entonces sí se tiene que hacer un proceso judicial. Pero la mayor parte de esos temas de una letrita, etcétera, se pueden hacer por vía administrativa. Ahora, ¿qué sucede? Usted, por ejemplo, hizo ese trámite ante el CERESI, ¿ya? Sí. Corrigió ese error. Correcto. Pero todavía no lo hizo al CEGIP y tiene un carnet de identidad que tiene una variación y una diferencia todavía con su certificado de nacimiento. Cuando usted acuda a hacer la renovación de su carnet, el CEGIP ya va a poder consultarle al CERESI. Y el CERESI, como ya ha hecho y concluido el trámite administrativo y ya lo tiene registrado, en línea le va a poder decir al CERESI, al CEGIP, perdón, sí, señores, César Galindo hizo este trámite y esta es la corrección, actualice su información en su base de datos. Si ese es el espíritu, entonces es beneficioso para el ciudadano. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa se han hecho algunas observaciones. Observaciones que son, digamos, alguna susceptibilidad en el orden político, fundamentalmente en el orden político, que estos datos podrían ser mal utilizados. ¿Es posible que estos datos puedan ser mal utilizados por estas instancias, Presidenta? No, para nada, César. ¿Modificarlos? Esa, más que una susceptibilidad, para mí es una mentira que ha intentado difundir la oposición y no es la primera vez que lo hace. En lugar de dar un debate serio sobre los proyectos de ley, difunde mentiras con la intención de susceptibilizar a la población. Cada instancia administra sus datos. El CERESI no podría administrar y otorgarle a una persona un número de carnet de identidad, porque no es su competencia, no es su atribución. El CEGIP no podría registrar una defunción de una persona porque no es su competencia. Cada quien administra sus datos, pero lo que posibilita esta ley simplemente es que cuando esta entidad le consulte a esta entidad, esta le pueda responder a través de una plataforma virtual que la administra la AGETIC. La AGETIC lo único que hace es administrar esta plataforma virtual, no toca los datos. Estos datos solamente los interconsultan estas instancias del Estado para facilitarle la vida al ciudadano. ¿El órgano electoral todavía no ha hecho un pronunciamiento oficial?
pero sí hemos escuchado algunas declaraciones de vocales con relación a este tema, hablando justamente del derecho que tiene el ciudadano a la privacidad y que está en un artículo de la Constitución Política del Estado y que primero se le debería consultar a la ciudadanía si están de acuerdo en que se pueden utilizar sus datos personales. A ver, sí hay una posición oficial del Tribunal Supremo Electoral. El 28 de febrero, aquí está, consensuamos nosotros en una reunión el texto de esta ley. Con el órgano electoral. Con el órgano electoral, con presencia de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, y la presencia del vocal Costas en esa reunión, en representación de el órgano electoral. El día de hoy hemos vuelto a tener una reunión con el órgano electoral, y aquí está la firma de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, y esta es la firma del vocal Antonio Costa City. ¿Por qué? Porque aquí no hay posibilidad alguna, menos todavía en el ámbito electoral, de que alguien ajeno al Tribunal Supremo Electoral pueda entrar a la base de datos del padrón y modificar, acceder siquiera al padrón electoral. El padrón electoral se administra exclusivamente, es administrado exclusivamente por el Tribunal Supremo Electoral y nadie puede acceder a esos datos. Simplemente el CERESI puede compartir con una institución por consulta específica, individualizada, datos. Otra institución le puede consultar al CERESI, pero no puede. A ver, pongámoslo de una manera muy sencilla, para aquella gente que no necesariamente sabe cómo se manejan las plataformas digitales, etcétera, etcétera. Tampoco yo soy experta, ni usted, y mucha ciudadanía no lo es. Es como si yo quisiera entrar a su casa. Para entrar a su casa yo toco la puerta, lo saludo, le pido permiso para entrar a su casa, si no yo no puedo entrar a su casa. Ni siquiera esto permitiría que yo entre a su casa, no puedo entrar a su base de datos, solamente le puedo consultar. A ver, estimado César, ¿usted me puede decir si en el estudio hay una pantalla detrás suyo? Y usted me responderá sí o no. Nadie va a entrar a manipular sus datos. Usted mismo me va a dar la información. Aquella información que la ley le autoriza a usted que pueda administrar. Y en todos los casos va a ser para facilitarle la vida al ciudadano y que no tenga que ir de una entidad a otra, a peregrinar. Si usted quiere, mucho más complicado que hacer un carnet de identidad todavía es, por ejemplo, hacer un trámite de jubilación o de pensiones. Usted tiene que hacer un montón, recopilar un montón de datos. ¿Por qué? Si le podemos facilitar la vida al ciudadano y decir, usted administra, César, esos datos, yo estos datos, la otra institución esos datos, y a través de una plataforma intercambiamos esa información para que el ciudadano no tenga que ir de instancia en instancia. Pero yendo por el tema legal, a ver, hay un capítulo de la Constitución Política del Estado, dentro de los derechos civiles y políticos. Hay un artículo, no recuerdo bien el artículo, que habla sobre la privacidad. Sí. ¿Y de qué tipo de datos estamos hablando? ¿Personales? ¿Individuales? Nacimiento, defunción, estado civil, esos datos están consignados en su carnet de identidad y están consignados también en el registro del CERESI. Hay otros datos, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un préstamo bancario, la entidad financiera me dice, firme este documento para que nosotros podamos acceder a sus datos personales. Cuentas de banco, si tengo cuentas aquí, cuántas tengo. Yo le pido una cosa, César, sobre el proyecto de ley. No estamos hablando de información financiera. ¿Otro tipo de información? No estamos hablando de ese tipo de información. Estamos hablando, muy claramente es específico el proyecto de ley, estado civil, nacimiento, defunción. Esos tres aspectos.
Aquí está clarísimo y se lo leo. El Servicio de Registro Cívico otorgará al Servicio General de Identificación acceso de consulta en línea mediante mecanismos de interoperabilidad a todos los datos de certificados de nacimiento, estado civil y certificado de defunción de las personas naturales registradas en su base de datos. Bien. Presidenta, esta práctica de este tipo de flujo de información se lo hacen otros países. ¿Hay otras experiencias? Miren, César, yo les voy a poner un ejemplito muy sencillo. Todo el mundo ve la serie norteamericana donde el investigador agarra en una pantalla, pone el nombre o pone una huella digital o pone el número de carnet o lo que sea y le aparece toda la información a ese investigador. Y ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo allá pueden hacer eso y nosotros no podemos? Pero ¿cómo vamos a poder llegar a un nivel de tecnología así si la oposición pretende que nos quedemos en las cavernas y que no podamos usar computadoras en las instituciones para intercambiar datos? O sea, eso que vemos en la televisión y que nos parece maravilloso, wow, ojalá algún día Bolivia sea así. Oigan, eso es imposible si no le permitimos ni siquiera dos instancias que están íntimamente relacionadas, el CERESI y el CEGIP, intercambiar información. Porque aquí no se le está permitiendo al director del CEGIP que se meta a la base de datos del CERESI y saca los datos que quiera. No. Okay. Aquí se le está permitiendo al CEGIP que le consulte al CERESI a través de una plataforma digital. O viceversa. O viceversa. Y punto. Es decir, si no, lo que significaría es que echamos llave a los datos de uno, a los datos del otro, y la ciudadanía para toda la vida va a tener que seguir yendo con su papelito para que se lo selle uno, a la otra ventanilla para que se lo selle el otro, y eso no es gobierno electrónico. Si queremos gobierno electrónico, tenemos que permitir que los datos sean compartidos, y además aquí hay dos candados muy importantes. En el marco de la normativa vigente y según competencias y atribuciones de cada institución. Es decir, si mi atribución es tramitar carnet de identidad, yo solo voy a poder pedir datos que alimenten la información que necesito para tramitar mi carnet de identidad. Si yo soy encargado de procesar jubilaciones, yo solo voy a poder pedir datos que alimenten la posibilidad de que yo tramite la jubilación. Yo no le voy a poder pedir datos sobre su estado financiero, sobre si sacó un préstamo bancario o no. O qué cuentas tiene. Qué cuentas tienen los bancos. O si tiene, por ejemplo, hay algunas personas que tienen antecedentes policiales, ¿eso también se va a poder compartir? ¿Ese es otro tipo de información o va a estar también? Es otro tipo de información y esa información no la administra ni el CERESI ni el CEGIP. Esta ley lo que sí va a permitir es que si alguien requiere del CERESI o del CEGIP información que pueda ser brindada para sus atribuciones y en el marco de la normativa vigente, pueda pedirle al CERESI y al CEGIP. Es decir, en palabras sencillitas, la llave de los datos siempre la van a tener los administradores de esos datos, los responsables legales de esos datos. Nunca nadie va a poder entrar a esa su base de datos sin que esta persona que es la encargada de eso, esa autoridad que es encargada de eso, le proporcione esa información. Está bien. Porque de lo contrario, y además ahí hay un tema muy importante. Mire, yo me preocuparía mucho más como ciudadana, y me preocupo de hecho mucho más, de que millones de cuentas de Facebook, donde usted no solamente tiene un número de carnet de identidad, o cuándo nació, o si es casado, o soltero, o divorciado, sino tiene su información de a qué hora salió, con quién salió, qué chocolate le gusta, qué tipo de terno le gusta vestir, qué color es, si se enamoró o no se enamoró, porque toda esa información está en Facebook, y esa información de Facebook ha sido vendido a una empresa para hacer campañas electorales que han hecho ganar a Trump en Estados Unidos. Eso mismo es lo que... Pero aquí no hay nada de eso.
Presidenta, esa es la susceptibilidad en el fondo que tiene la oposición. Pero yo no veo a nadie cerrando su cuenta de Facebook, César. No, está bien. No, pero yo le digo, o sea, sobre este proyecto de ley, ¿existe alguna posibilidad de clonar identidades? No existe. De hacer revivir muertos. No existe para nada, César. ¿Por qué? Porque el administrador de la base de datos sigue siendo el administrador único. El órgano electoral. Órgano electoral, y punto. Y nadie va a entrar a su base de datos. Y el sistema de seguridad de la base de datos del órgano electoral está garantizada, como está garantizada la base de datos del CEGIP. Y yo les recuerdo que hace algunos años, cuando la información no se digitalizaba, cuando la información no había una base de datos en el CEGIP, cuando la administraba la policía y era manual, habían colas permanentes todo el año de cuadras y encima había que pagar coimas. Y hoy el CEGIP es un sistema que funciona muy bien, lo administran civiles y la gente no tiene problemas con el CEGIP. Ahora, bueno, se están, digamos, acortando los plazos, se está evitando la burocracia que existe en algunos trámites, pero los cobros van a seguir siendo iguales. ¿Por qué? Porque, claro, lo que le estamos evitando al ciudadano es que el ciudadano tenga que ir de un lugar al otro. Pero el trabajo igual se hace, César. Porque cuando se hace una consulta en línea, si usted está en el CEGIP y yo en el Ceresi, ¿acaso usted no está trabajando? No, sí, seguro. O el otro, están trabajando, están consultando su base de datos y están emitiendo una información. Lo mismo que antes le daban en un certificado de papel, ahora lo van a poder hacer a través de consultas en línea. Pero el trabajo de ambas instancias sigue existiendo. Claro, los funcionarios van a seguir el personal sigue haciendo ese trabajo. No es que desapareció. Lo que sí estamos facilitando es que la ciudadanía no tenga que ir a una oficina, a otra oficina, a otra oficina, cuando puede hacerlo desde una ventanilla del Estado. La mayor parte de esos trámites, facilitándolo, es intercomunicarse. Porque hasta ahorita lo que sucede, César, es que no tenemos ese puente. Esa plataforma todavía no se ha terminado de construir entre el Ceresi y el CEGIP, y muchas veces sobreexigimos al ciudadano pidiéndole que vaya de un lugar al otro. Bien, Presidenta, mañana se debate esto en el Pleno. Mañana tenemos sesión a las 9 de la mañana convocada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Tenemos un proyecto consensuado y esperemos que se deje de mentir a la ciudadanía desde la oposición, generando dudas que con el texto de la ley es absolutamente imposible que se puedan generar. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, César. Ha sido muy amable. Presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, estuvo con nosotros esta noche aquí en Que No Me Pierda. Naira, tenemos que hacer una pausa, por favor. Enseguida tenemos más a propósito de esto. Es su compromiso, amigos. Quédense con nosotros que en breve estamos de retorno. En conclusión, lo que se pretende con este proyecto de ley, sin duda alguna, es también facilitar estos trámites que hasta el momento resultan burocráticos. 23:37 en la pausa y enseguida estamos de retorno.